Estoy muy agradecido porque Marcel está con nosotros. Bien. Shabbat Shalom a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Y decirle muchos agradecimientos a Tzuriel también. Lo que tú dijiste es una buena introducción a todo lo que hoy quiero compartir. Pero estoy muy... pero lamento mucho. Lamento mucho de que yo tengo que continuar ahora, desde ahora en adelante en inglés. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerlo todo en hebreo, yo necesito... Tengo que buscar las palabras. Y yo pienso que mi forma de hablar puede demorar 2 años. 2 horas más bien. Tengo que ahora cambiar mi prédica al inglés porque solamente tengo 2 horas para hablar. Pero ese dijo en hebreo 2 años en vez de 2 horas. No importa. Se valora el esfuerzo de Marcel en hebreo. Bueno. Algo más. Incluso el inglés no es mi idioma natal. ¿Cuál es su lenguaje entonces? Pensarán ustedes. ¿Cuál es su idioma natal? ¿Quién cree ustedes de aquí? ¿Quién cree cuál es mi idioma natal? No, no es el español. Yo hablo francés, pero no es mi idioma natal tampoco el francés. Bueno, hablar en lenguas a veces también. Pero no creo que todos lo van a entender. Bueno, nadie sabe, solamente tal vez Daniel aquí y mi esposa. Ni siquiera ruso es mi idioma natal, por supuesto que no. Mi idioma es alemán. Alemán suizo. Pero eso es otra historia. Ahora vamos a empezar con los queridos amigos. Vamos a empezar. Tengan paciencia conmigo. Cuando Daniel me invitó a que viniera, me pidió de que viniera. ¿Qué es lo que les voy a dar, Señor?
Ellos ya lo saben todo. Le dije a Dios, ellos ya lo saben todo. ¿Qué puedo yo compartir con ellos? Porque yo conozco a Daniel muchos años. ¿Qué, qué de nuevo yo les voy a compartir ahora? No tengo nada nuevo para compartirles. Sí, yo puedo hablar acerca del retorno de nuestro Señor Jesús y soy una persona muy apasionada acerca de este tema. Entonces yo oré al Señor y le dije, si tú quieres que yo vaya, ¿qué está en tu corazón que yo comparta a estas personas? Mi palabra se renueva todos los días. Mi palabra no es nueva todos los días, me dijo el Señor. Así que tienes algo nuevo que compartirles. Si ellos piensan que ya lo saben, pero hay una diferencia entre lo que sabemos y lo que tenemos en nuestros corazones. Así que yo oro para que algo de esto que está quemando en mi corazón, decirles que si ya lo saben de todas maneras, se convierta en una pasión en sus corazones. Incluso si ya lo saben en sus cabezas, que se les interiorice en los corazones y se convierta en pasión. Primero empecemos con cosas que ustedes ya conocen. Vivimos en un mundo que está siendo estremecido. Hay conflictos entre personas, pueblos, naciones, guerras civiles. Cuando ustedes prenden la televisión, el radio, o cuando ustedes leen el periódico, todo se habla acerca de eso. Entonces oyes millones de personas. Cuando tú ves el África, el Congo, Sudán, Nigeria y así sucesivamente, personas con naciones, con millones de personas, refugiados siendo asesinados en esas naciones, violados. Si usted ve por su ventana, usted ve de que el mundo el mundo está bajo una situación de sufrimiento insoportable. Si ustedes ven el mundo, en el África, el Congo y todos los otros lugares que él recordó, las personas que deben de huir, personas que se deben escapar de sus casas, son asesinados, ustedes saben, musulmanes, personas que son violadas y también en Asia y en otros lugares del mundo donde hay todas estas guerras. Hace unos días leí, y esto ocurrió en el Congo, que, que cristianos creyentes fueron asesinados. Fueron 70 personas en el Congo, cristianos que habían sido decapitados. Ustedes pueden ver el terror, el odio, la violencia. Está en todos los calles en el mundo. Y y lo hemos experimentado aquí, el dolor y el sufrimiento del terrorismo. Ustedes pueden ver de que
el odio a los judíos y a los creyentes es, es grande, va creciendo, va incrementándose. ¿Qué está pasando? Podemos seguir, podemos seguir hablando acerca de la economía mundial que está desplomándose. También Dios está estremeciendo el mundo. Cuando nosotros leemos en Hebreos 12:6, dice de que Dios está estremeciendo el mundo. Ahí dice de que Dios estremece al mundo, este mundo, para que solamente lo que no se pueda estremecer se permanezca. El juicio, y Pedro dijo que llegará el momento en que el juicio de Dios vendrá y empezará desde la casa del Señor. Así que este estremecimiento es una realidad de este juicio. Y cuando Dios juzga, no es por castigar tal como lo entendemos. Dios juzga para exponer la maldad del mundo y para exterminar la maldad de nuestra vida y de toda la creación. Y cuando Dios estremece, siempre tiene el objetivo de mostrar lo real y lo que es estable no se pueda remover, no se pueda estremecer. Y estas son las cosas que quedarán, que permanecerán para la eternidad. Y este estremecimiento no es en general solamente en la iglesia, sino que también este estremecimiento es entre los familiares, en las familias. Y también en este contexto, Dios quiere ver lo que permanecerá y lo que está firme sobre la roca. Y esto expone donde solamente hay comportamiento, pero no existe la realidad espiritual en los corazones. Y esto expone estas mismas cosas que solamente están a nivel de nuestra cabeza, pero no a nivel de nuestro corazón. Entonces, cuando Dios estremece, Él quiere estremecer las cosas que no están estables. Y alguien les preguntará cuáles son las cosas que no se pueden estremecer y que son estables. ¿Cuáles son las cosas que permanecerán en la eternidad? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué piensan? Si ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes inmediatamente van a decir en voz alta, ¿qué es lo que permanecerá? ¿Qué será lo único que permanecerá para la eternidad? Ellos dicen que es la fe y la esperanza. Sí. Eso está en Primera de Corintios, cuando Pablo dice que tres cosas permanecerán
en la eternidad. Al final del capítulo 13 de Primera de Corintios serán el amor, la esperanza y la fe. Pero estas cosas permanecerán en la eternidad si son una realidad en nuestras vidas. Déjenme decirles brevemente. Así que déjenme decirles brevemente que aún este no es el mensaje que he preparado para ustedes. Cuando nosotros decimos que la fe permanecerá por la eternidad, cuando Dios estremece sus vidas, cuando ustedes están pasando por sufrimiento y por dolor y por cosas parecidas a estas, ¿será que ustedes continúan creyendo la palabra de Dios? Que la palabra de Dios dice que Él sabe los pensamientos que tiene sobre nosotros. Él quiere darnos un futuro, una esperanza, una paz. Si ustedes claman en sus corazones a mi nombre, con todo su corazón, yo les responderé. Eso está escrito en Jeremías. ¿Será que yo creo en estas palabras? Aquellos que aman a Dios, todo obrará para bien. Todo obrará para bien para aquellos que aman al Señor, incluso el sufrimiento y el dolor. Y en el momento en que yo pienso de que ya no estoy oyendo la voz de Dios, cuando yo pienso de que ya Dios está ocultando su rostro de mí, Salmos 13 dice que David clama a Dios diciendo, ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Cuánto tiempo tengo que mantener el dolor en mi corazón? Yo quiero decirles, David era un hombre que conocía el corazón de Dios. Y por eso en el Salmo 3, después de que clama a Dios, David le da la gloria a Dios, le da toda la gloria a Dios, porque David sabía de que Dios iba a tener cuidado de él en medio del sufrimiento y el dolor. ¿Será que yo creo lo que la palabra de Dios dice? Creo lo que la palabra de Dios dice cuando estoy bajo estas pruebas, cuando las circunstancias, inclusive cuando las circunstancias alrededor de mí me están diciendo otra cosa. La fe permanecerá para la eternidad, pero tiene que estar muy profunda en nuestros corazones. Así como está escrito acerca de Abraham, que él creyó y esperó. Eso está escrito en Hebreos 11, contrariamente a las circunstancias que tenía alrededor. Y esto fue lo que tocó el corazón de Dios. Ujú. Porque Abraham salió de un punto de que ni las circunstancias, ni lo que está alrededor de mí, ni lo que me dice, ni lo que dice la gente, ni lo que yo veo de mí mismo, estas cosas no son las que fijan las cosas, sino que la realidad es lo que tú fijas, Dios, lo que tú estableces. ¿Será que yo creo en el plan de Dios para mi vida y el plan de Dios para mi pueblo y el plan de Dios, creo en el plan de Dios
para el mundo. Si yo creo en esto, entonces todo lo que me motivará no va a... Voy a entrar en duda de las cosas alrededor a pesar de que ocurran cosas alrededor de mí, porque Él está sentado en su trono. El enemigo no va a poder hacer que tema a pesar de lo que ocurra alrededor de mí, porque el enemigo siempre utiliza el temor, el miedo y utiliza la violencia. El enemigo tiene la posibilidad de quitar de nosotros, tiene la habilidad, tiene la capacidad del enemigo de quitarnos todo lo que pertenece a este mundo, si Dios lo permite. Él lo puede hacer. Y por eso Él amenaza. Si ustedes no se someten a mí, entonces yo les voy a quitar todo, así dice el enemigo. El miedo. Entonces, aquí entra la pregunta contra este miedo. Si verdaderamente creo que Dios es el que está bajo control, tiene todo bajo control, el que controla, cuando que el enemigo no puede hacer nada contra mí, sino lo que el Padre le permite. Y lo que mi Padre permita que ocurra en mi vida, si yo lo amo, finalmente esto se convertirá en bendición para mi vida, porque eso fue lo que Él prometió. Y Dios no hace vanas promesas. Y es lo que Dios dice en el libro de Números 23. Dios dice de que no soy hombre que cambie de promesas, de pensamiento. Dios no hace promesas vanas. ¿Creemos en esto? Y entonces, para la eternidad, el amor permanecerá. El amor permanecerá en la eternidad. Si alguien te pregunta, ¿amas a Jesús? Tal vez inmediatamente responderás, sí, pero ten cuidado. ¿Estás seguro de que tú amas a Jesús? No es un asunto de saber lo que es escrito y lo que es correcto hacer. Ujú. Hubo una persona a, a quien se le preguntó lo mismo. Jesús le preguntó, ¿me amas? Cuando Jesús le preguntó a Pedro esto, ¿me amas? Le preguntó 3 veces Jesús, ¿me amas? ¿Ustedes piensan de que Jesús no sabía lo que había en el corazón de Pedro? Absolutamente sí. ¿Por qué entonces le preguntó, ¿me amas? ¿Tú lo amas? Amigos, esta es una pregunta y es la realidad más importante. Esta pregunta es la realidad más importante. Porque todo depende si nosotros le amamos y cómo le amamos. En Primera de Corintios
13 dice de que no importa lo que hagamos para Dios, si hacemos, si no lo hacemos con amor a Dios, no tiene ningún valor para Él. Así que tenemos que darle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón si verdaderamente todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Jesús y con amor y por amor a Él. ¿Es esa nuestra realidad? Lo que hacemos, lo que hacemos en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones con las personas. ¿Quién entre todas estas relaciones que nosotros tenemos, quién está en el centro de todas estas cosas que hacemos? ¿Será que todo lo que yo hablo y hago, siempre estoy buscando dar la gloria a Jesús? ¿O será que, o será que estoy buscando lo que yo quiero? Sí, yo hablo acerca de Jesús, etcétera, pero profundo en mi corazón, todo lo que hago es finalmente para mí. Es fácil examinar eso en nuestros corazones. Ujú. Entonces, una manera fácil de examinar este asunto es si lo hago, si lo que hago es por amor a Dios o para mí mismo, es que si yo hago algo y no me agradecen o no lo valoran, ¿será que si no me agradecen y me ofendo, pues quiere decir que lo hice por mí, y si no me ofendo es por causa de que lo hice por amor a Dios, así que no me ofendo. Vamos a recordarnos, nosotros podemos hablar y usar el nombre de Jesús con nuestras bocas una y otra vez, pero nosotros eh, podemos nosotros hacerlo por nosotros mismos y por nuestro reconocimiento propio. Mm. Así que recordemos las palabras de Jesús cuando dice en Mateo 8 que no todo el que me dice Señor, Señor, llegará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Así que a la pregunta, volvamos a la pregunta que Jesús le hizo a Simón Pedro, ¿me amas? Ojalá que ustedes pudieran oír esta pregunta todos los días. Esta pregunta, ¿me amas? La pregunta de él, ¿me amas? ¿Ustedes saben por qué Jesús le preguntó eso? ¿Por qué Jesús preguntó eso? Yo les voy a contar una historia, una pequeña historia de mi familia.
Hannah, mi hija, cuando era una niña pequeña, estaba sentada, cuando comíamos, siempre estaba sentada a mi diestra y siempre en la comida teníamos algunas discusiones, temas para hablar. Y cuando Hannah quería mi atención, ¿qué ella hacía? Ella agarraba con sus dos manos mi cara y dirigía dirigía mi cara a su cara y me decía lo que tenía en su corazón. Pero es lo que Jesús hace con esta pregunta. Él busca nuestra atención. Él quiere que pongamos atención, que nos concentremos en Él y que nosotros estemos conscientes en dónde nos encontramos. ¿Será que Jesús, será que Jesús está en el centro de tu vida? ¿Será que Jesús dice, será que soy tu pasión? Cuando Jesús pregunta todos los días, ¿me amas? Es porque le importa mucho de nosotros. Le importamos mucho. Y esta promesa de que todo va a obrar para bien está destinado solamente para los que aman a Dios. Porque nosotros, porque nosotros vamos a entrar a situaciones más difíciles de las que estamos viviendo ahora. Todo el mundo los va a odiar. Quien ama a Dios y a Jesús, Jesús lo dijo, que todos los pueblos los van a odiar. Llegará un momento en el mundo que eso va a ocurrir. Así que para vencer en esos tiempos, no es suficiente el conocimiento. Lo que necesitamos es tener raíces profundas en el amor y pasión a nuestro Señor. Todos aquellos que no conocen a Jesús en sus corazones y lo conocen solo a nivel de su mente, de su cabeza, ellos van a ser apabullados, van a pasar dolores y van a pasar por presiones. Cuando las amenazas del enemigo crezcan sobre nosotros, lo único que nos va a ayudar a vencer en Apocalipsis dice de que ellos vencieron por el testimonio de su palabra, del testimonio de sus... No amaron, no amaron sus almas hasta... No amaron sus almas hasta la muerte, sino que amaron más a Jesús. Nosotros entramos a tiempos duros y para poder vencer y estar firmes frente a eso, es importante de que estemos arraigados profundamente dentro de esta relación de amor con Dios. Todo lo que sea distinto será apabullado, será aplastado. Todo lo... Voy a contarles tal vez otra historia.
Yo miré un video por YouTube y, y allí había una mujer en el video como de 88 años que tenía demencia. Era ya completamente, ya había perdido la memoria, era demente. Así que entonces intentaron hacer un experimento a ver si recordaba algo. Así que le preguntaron el nombre de sus hijos. No, pues no se recordaba. Ni siquiera se acordaba el nombre de su esposo. Y estaban sentados durante la comida y le preguntaron, ¿usted sabe lo que está comiendo? Ella no sabía. Ella solamente decía que era buena comida, pero no sabía lo que estaba comiendo. Y entonces, después de que intentaron todo y que y que no lograron obtener de ella ninguna respuesta coherente, y uno de ellos que sabía que ella era cristiana, esta mujer, le preguntó, ¿qué es lo que te dice el nombre de Jesús? ¿Qué hace en ti el nombre de Jesús? Sus ojos empezaron, sus ojos empezaron a alumbrar. Y ella dijo, Jesús, yo lo amo. Jesús es mi amado. Jesús, Jesús, a él lo estoy esperando. Esta mujer en demencia dijo, a Jesús lo estoy esperando. En ese momento no tenía demencia. Ustedes pues pueden ver, ustedes pueden ver lo que salió de ella. Lo que salió de ella vino de otro origen, de otro lugar. Su cabeza ya se había ido. Todo se le tomó, todo fue arrebatado de ella, su memoria. Pero Jesús no vivía en su mente. Vivía dentro de su corazón. Y nadie se lo podía quitar. Fui muy tocado por este video. Me tocó mucho este video. Y yo dije, Señor, esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que yo quiero. Que no importa lo que me pase, que esto sea algo que nadie me pueda arrebatar. Y es importante cuando nosotros vemos las historias de vida las historias de vida que nosotros amamos, como por ejemplo la historia del rey David. Está hablando de la historia de Pablo cuando, por causa de que no soy Pablo, no puedo resucitar a personas, así que no puedo hablarles por toda la noche. Pero yo le dije, Daniel le dijo que acá no hay ventanas, que nadie puede caer del segundo piso, como la historia de la palabra de Dios. Us- Ustedes saben de que David, está escrito de David, acerca de David, que era un hombre de acorde al corazón de Dios. Tal vez piensan que David era aquel que Dios era preferido por Dios. Pensarán las personas que era alguien que Dios prefería. David, David fue convertido en rey por causa de Dios y tuvo revelaciones de Dios. Él era tan talentoso en escribir, talentoso en cantar, talentoso en el campo de guerra. Y eso era todo correcto, pero eso era solamente un paso. Lean los salmos que él escribió. Por ejemplo, ustedes pueden ver de que David sabía lo que significaba ser perseguido. Él escribió los Salmos 13, 18. David sabía qué era dolor y ser perseguido.
Su hijo lo traicionó, su mejor amigo lo traicionó, él fue perseguido, incluso cuando fue ungido por rey, por muchos años siguió siendo perseguido, él tuvo que estar incluso entre las personas de los enemigos de su pueblo. Él tenía muchas razones para no creer o dudar de las buenas promesas que Dios le había dado. Pero no solamente eso. David, como ser humano, en su debilidad, nosotros sabemos cómo él cayó en el pecado, profundamente en el pecado. Él se convirtió en adúltero y asesino. Y por lo general, uno podía decir, bueno, este es el final de David ya. Después de pecar así, es el fin de David. Pero a pesar de todo esto, Dios dice de que David era una persona de acuerdo al corazón de Dios, un hombre. Porque David, a pesar de su debilidad y a pesar de su culpa, él conocía el corazón de Dios. Y por eso en el momento en que su pecado fue expuesto, él se humilló hasta el punto de que incluso cada niño conoce su historia. Dios no impidió de David la consecuencia del pecado. Él expuso la oscuridad de su pecado, las tinieblas de su pecado. Pero cuando él vio de que por causa del amor que tenía a Dios se humilló hasta ese punto, ni se justificó o como rey que supuestamente se les permitido hacer todo. Él sabía, él lo escribe en Salmo 51, que él había ofendido a Dios, que contra Dios había pecado, no contra las personas. Había ofendido el corazón de Dios. No, no era no ofensa contra las personas, sino que había ofendido a Dios mismo. Y la profundidad de su arrepentimiento, por lo general, está en la misma medida de su crecimiento. Es equivalente a su crecimiento. David no entró en desespero incluso por causa de sus propios pecados porque sabía que Dios era más grande que eso. Él, él se arrojó a sí mismo a Dios y sabía de que él era la esperanza única, la única esperanza que él tenía. Y por eso Dios lo levantó, lo restauró. Y si nosotros leemos en Salmos 8, ahí dice David de que te amo, Dios, con todo mi corazón. Y si seguimos hablando de Pedro, pasamos de David a Pedro. Pedro amaba a Jesús con todo su corazón, pero aún y, 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 y traicionó a Jesús y no es distinto a lo que hizo Judas Iscariote, no siendo cosa distinta a lo que hizo Judas. Pero ¿qué hizo Pedro? Pero Pedro, a pesar de su desespero, a pesar de su desespero después de haber pecado, todavía Pedro continuó orando, amando a Jesús. Él sabía de que su pecado y su traición no son más grandes que el amor de Jesús
si él se arrepentía. Y por eso Jesús le preguntó si lo amaba. Y esto era lo que era más importante en su vida. Él dijo que el líder de los apóstoles, toda autoridad se te es dada. No fue por causa de tus capacidades y no por causa que yo te doy un lugar, sino por causa de que tú me amas. La autoridad en la vida de cada uno de nosotros fluye según la medida que amamos a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, nada saldrá de nosotros. Judas Iscariote estaba sentado junto con Pedro y junto con Jesús durante 3 años y seguía a Jesús. Yo creo que Judas Iscariote pensó en sí mismo de que este hombre Jesús iba a traer libertad a nuestro pueblo, iba a traer la revolución, una revolución iba a ser, y por eso él quería impulsarlo. Cuando, cuando Judas Iscariote supo de que el plan de él había sido fracaso, había sido fracasado, y que Jesús no iba a hacer una revolución y que no iba a luchar cuando Jesús estaba contra la violencia. Judas no había conocido el corazón de Jesús. Él se desesperó, Judas, y se juzgó a sí mismo después. Él se suicidó porque no sabía a dónde más ir, porque no conocía el corazón de Jesús. Él solamente sabía acerca de Jesús. Él oyó el mensaje de Jesús una y otra vez. Pero el mensaje, los mensajes que oyó de Jesús quedó a nivel de una idea o ideas, pero no lograron cambiar el corazón de Judas Iscariote. Y esto es lo que va a ocurrir a cada uno de nosotros cuando el tiempo de la presión crezca. Eso es lo que va a pasar si no tenemos esa profundidad, si no estamos arraigados en el amor de Dios, si Jesús no es la pasión de nuestra vida, entonces vamos a desplomarnos, derrumbarnos. Porque esto es un hecho, y porque todo lo que tenemos está susceptible a que se nos lo quite. Eso fue lo que dijo Jesús. Sí, Jesús. Sí, también Jesús prometió de que todo lo que ha sido quitado de nosotros lo recibiremos multiplicado por 100. Sin, si nosotros no nos enfocamos en Jesús, si no nos concentramos en estar con Jesús en la eternidad con Él, sin que, si- sin que nosotros sin interiorizar de que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, no estoy aquí para arraigarme aquí, en esta tierra. Sí, puedo hacerme una casa, construirme una casa o comprar cosas, pero no es mi futuro.
es importante conocer. Es importante interiorizar esto, que este mundo no es nuestro destino, no es nuestro objetivo. Nosotros fuimos llamados no solamente hoy en esta realidad del día de hoy a entrar a su reino, pero también estamos llamados a ser reyes y gobernadores. ¿Creen esto? Ustedes se han visto en sus espejos y te has dicho, he sido destinado, llamado a ser rey. Y si tú crees esto en tu corazón, hermanos, amigos, déjenme decirles que Dios está estremeciendo los corazones de los reyes. Amigo, déjame decirte que está preparando el corazón del rey, Dios. Mm. ¿Usted qué piensa? ¿Que con toda la energía que usted tiene y todas sus capacidades, solo está destinado para servirte a ti mismo? ¿Toda la energía que tienes te está destinado para el servicio propio, para servirte a ti mismo? Si Dios ve y dice, yo no veo en el corazón de esta persona ni misericordia, ni amor, ni perdón por los demás, yo solo veo que se preocupa por sí mismo y por aquellos que se preocupan por él, es egoísta. ¿Ustedes piensan de que Dios dará confianza y dará su reino en manos de una persona así? No lo hará, no lo hará. Entonces Dios quiere hoy en este mundo, desde ya, trabajar en nuestros corazones para prepararnos para poder recibir sus promesas. Si usted quiere ser rey o reina en el reino de los cielos, ujú, entonces deja de que Dios revela tu corazón y que te revele los motivos por los cuales haces las cosas. Lo que Dios Padre quiere es que las personas vean su carácter, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Si Él es nuestra pasión en nuestra vida y si queremos ser como Él, porque estamos llamados a ser cambiados a su imagen, estamos llamados a cambiarnos a su imagen. Eh, Ujú. Esto es lo que Dios quiere. Él solamente buscará ver la naturaleza de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. No, Él no se impresionará por todo lo que hayamos hecho o tenemos o todo lo que hayamos dado, todo lo que hicimos por Él. Tampoco nos impresionará todo lo que hicimos por Él si no viene desde el amor por Él. Él buscará la naturaleza de su Hijo en nosotros. Amigos,
cómo este amor puede crecer, cómo esta pasión a Jesús puede crecer en nosotros. Y con esto terminaré. Es sencillo. Jesús dijo en Salmos 32, dice Jesús, yo los voy a dirigir con mis ojos. Así que si miren hacia dentro de mis ojos. Lean las cartas de amor de su amado más y más y más, no para solamente conocer, para tener conocimiento, sino para entender cómo él piensa, quién es él y qué es él y qué siente. Así que yo quiero ver a tus ojos, Jesús, cuáles son tus pasiones, cuál es tu pasión. Es lo que Pablo dice en Filipenses 3, yo quiero ser todo de mí, encontrarme en ti. Así dijo Pablo a Jesús. Mm. Yo no, cuando hablan de mí, no quiero que me digan todo lo que yo hice o logré hacer, sino que cuando hablen de mí, yo quiero que hablen de Jesús por lo que yo he hecho. Oye la palabra de Dios, léela y todo lo que tú sabes, el Espíritu Santo te va a recordar. Aprende oralmente la palabra de Dios porque todo lo que tengas en tu corazón, el Espíritu Santo te lo recordará en momentos de angustia, de dificultad. Y si la palabra de Dios no va a diseñar tus pensamientos, si la palabra de Dios no diseña tus pensamientos, lo hará el mundo. Y el mundo está lleno de mentiras, lleno de mentiras. Ujú. Hay que sumergirse en la palabra. Y por eso debemos diariamente leer la palabra de Dios y orar y pedirle a Dios, revélame, revélate a mí, Señor Jesús, revélate a mí. Y y la pasión a Jesús crecerá conforme lo conoces, conforme lo conozcas más por medio de sus revelaciones. Así que es muy sencillo, amigos. Ámenlo. Mm. Para que un día ustedes no sean encontrados como la iglesia de Éfeso que está escrita en Apocalipsis, que hicieron todo lo correcto, lograron hacer todo lo correcto, la iglesia de Éfeso lo hicieron todo correcto y se podían enorgullecerse, Dios podía enorgullecerse de ellos, pero ellos perdieron la pasión, el amor a Jesús. Y por eso Dios les dice que lo habían hecho todo correctamente, pero tengo algo contra ti, que o más bien, vuelve a tu primer amor. Al final, nosotros seremos juzgados solamente por la medida de amor a Jesús y la medida de amor